Bienvenidos a un nuevo ensayo, esta vez con micrófono nuevo, muy contento de estar nuevamente aquí. Acabamos de pasar el primer trimestre del año y estas fechas son importantes para mí porque por estos días, hace ya algunos años, me dio por nacer. O como diría Martin Heidegger, fui arrojado a este mundo. Y en esta ocasión, dado que este ensayo es algo más personal, me gustaría un poco empezar hablando de mí. Yo nací en Perú y a corta edad me mudé a España y allí adquirí la cultura española. Y luego, por azares del destino, estoy aquí en México grabando esto. Y esta diversidad es increíble, la verdad es que la agradezco mucho. Se aprende un montón cuando hay tanta diversidad. Pero llega un momento en que es inevitable hacerte una pregunta. Cuando cambio constantemente de acento, de paisaje o de gente, ¿qué parte de todo eso soy yo? A día de hoy, tras tantas primaveras, me sigo preguntando lo mismo. ¿Quién soy? Y a lo largo de la historia, pensadores, científicos y filósofos se han hecho la misma pregunta. Y por ello, hoy vamos a desguazar todas las piezas que nos conforman, desde los átomos hasta el alma, para entender de una vez por todas qué es eso a lo que llamamos yo. Vayamos primero, como ya viene siendo habitual en este canal, al principio de todo. Antes, en las redes sociales, la crisis existencial o la idea del alma. Imagina a ese primer homínido con un mínimo de conciencia yendo a un charco de agua porque le dio sed. Al llegar se detiene y se queda mirando fijamente al charco, observando ese reflejo, quedándose completamente atónito ante la imagen que le devuelve. Algo se activa por primera vez. Pero a día de hoy no solo tenemos conjeturas, tenemos registros mucho más sólidos acerca de la idea del yo. La idea de quiénes somos comenzó en el silencio de una cueva. Si buscamos el rastro más antiguo de este impulso, nos tenemos que ir a Muna. En enero de este mismo año, 2026, se dató allí la marca de una mano de 67.000 años de antigüedad. Poco antes, el récord lo ostentaba la cueva de Maltravieso con 64.000 años. Y hay algo muy interesante con estas fechas, y es que sitúan la identidad fuera de nuestra especie. Las manos de Maltravieso las pintaron neandertales y se especula que las de Muna las pintaran denisovanos, ambos primos lejanos de nosotros, los sapiens. Se trata de un registro de presencia física. No hay una intención de explicar el alma o el carácter de una persona. Simplemente se deja una constancia de haber estado allí. Esta es la primera muestra de identidad. Alguien diciendo, aquí estoy yo y esta es mi mano. Pero evidentemente una huella física con los siglos nos resultó insuficiente. Hubo un punto en el que dejamos de vernos como un cuerpo que ocupa un espacio y pasamos a entender nuestra identidad como algo que habita ese cuerpo. Platón fue clave para esta idea. Él veía el ser como una dualidad, cuerpo y alma. Para él el cuerpo era una especie de cárcel que limitaba la verdadera identidad. Y esta idea cambió la dirección de la pregunta. A estas alturas, el yo no solo se dimensionaría en lo físico, sino también en una esencia inmaterial. Platón creía que el alma provenía del mundo de las ideas, donde contemplaba la verdad y la perfección antes de encarnarse en el cuerpo, momento en el que pasaba a olvidar todo este conocimiento. Por tanto, para Platón, aprender era en realidad recordar este conocimiento que se poseía antes de nacer. A esto nuestro colega Platón le llama reminiscencia. Más adelante, la Iglesia Católica tomó este concepto, el dualismo ontológico de Platón, y lo fijó en Occidente como una estructura sólida. El cuerpo pasó a verse como algo terrenal y corrupto, y el alma como una conexión directa con Dios. Pero mientras en Occidente nos obsesionábamos con tallar un alma de diamante, eterna e inmutable, el pensamiento oriental propone la belleza de la disolución. Para el budismo no existe un núcleo sólido, sino el anatta, o no yo. Un proceso de capas constantes donde al final de la cebolla solo reside el vacío. Para el hinduismo, el drama es despertar del espejismo de ser una gota aislada, lo que llaman Atman, para reconocer que siempre hemos sido el océano entero, lo que ellos llaman Brahman. Y para el taoísmo, la identidad es un flujo de agua que debe adaptarse a cada vasija según su forma, sin aferrarse a ninguna forma en concreto. Al final, el yo no es algo que se posee, sino algo que sucede. Un baile que se baila mientras dura la música.
Y volviendo a Occidente, durante siglos la identidad no fue un proyecto personal como lo es ahora, sino un contrato social. Era algo muy parecido a llevar un uniforme. Nacías en un estamento, en un gremio o bajo una fe. Y ese marco te definía de principio a fin, desde que nacías hasta que morías. Obviamente, habían quienes se salían del marco. Rebeldes han habido siempre a lo largo de la historia. Pero lo que nos marcaba la sociedad era basar nuestra identidad en este marco que nos definía desde que nacíamos. Si le hubieras hablado a un campesino del medievo y le hubieras preguntado quién era, no te habría hablado de su autenticidad o de sus sueños frustrados. Te habría hablado de su linaje, de su tierra o de su Dios. Y esto no significa que nuestros antepasados no tuvieran vida interior. San Agustín en el siglo IV ya escribía sobre sus dudas y tormentos internos que aún hoy en día nos siguen sacudiendo. Aunque era un poco distinto, él no se preguntaba ¿quién soy yo?, sino ¿quién soy yo para Dios? La mirada no apuntaba hacia nosotros mismos, sino hacia arriba. Y en cuanto a la comunidad, la importancia de la identidad no residía en lo que te hacía único, sino en lo que te hacía encajar. Fue un proceso lento, casi imperceptible, el que comenzó poco a poco a agrietar ese bloque. El Renacimiento nos puso en el centro del mapa, en el punto de mira, y fueron las revoluciones posteriores las que nos sacaron de los campos y nos pusieron en medio de la ciudad, para que compitamos en nuestra solitaria existencia unos contra otros. Y en este panorama donde debemos centrarnos en nosotros mismos, en un nuevo terreno de juego, es donde surge una figura totalmente relevante para entender el yo. Alguien que decidió encerrarse en su habitación lejos del ruido para dudar absolutamente de todo y así encontrar una certeza que nadie pueda arrebatarle. Debemos ahora trasladarnos al 10 de noviembre de 1619 en Newberg, donde un joven René Descartes, refugiándose del frío frente a la estufa, decidió emprender un camino de no retorno con la finalidad de encontrar una verdad absoluta. Y para ello, tras tanto reflexionar y dudar de absolutamente todo, se dio cuenta de un detalle revelador. Podía dudar de todo excepto de una sola cosa: el hecho de que dentro había alguien dudando. Ese ser que duda, para Descartes, ese era el yo. Pero aquí hay algo curioso, y es que él nuevamente vuelve a definir esa dualidad que ya habíamos visto con Platón y con la religión cristiana, y la vuelve a definir pero bajo otros nombres. Llama por una parte a esa mente inmaterial la res cognitas y por otro lado al cuerpo físico la res extensa. Pero define que la res extensa sin la res cognitas en realidad es un cuerpo inerte, y era la mezcla de ambas cosas lo que hacían la cohesión del ser humano, de nosotros. Pero Descartes intentó ir más allá. Buscó demostrar dónde exactamente se encuentra este ser, este espíritu que mueve los hilos de la carne. Para ello encontró en el cráneo una zona que le llamó la atención, porque frente a varias partes que tenían dualidad, parte derecha, parte izquierda, había una en concreto que no la tenía, que era única. Y esta era la glándula pineal, que se encuentra justo en el centro del cerebro. Él acaba llamando ese lugar el asiento del alma, como una especie de capitán de barco manejando el timón o como un Shinji-Ikari con el EVA. Tiempo después descubriríamos que esa idea no tiene una consistencia física. ¿Conoces la paradoja del barco de Teseo? Te la cuento. Cuenta la leyenda que un gran héroe griego llamado Teseo, tras una hazaña imposible, regresó a Atenas victorioso. Debido a esto, el barco con el que volvió se convirtió en un símbolo sagrado para los atenienses, tanto que decidieron conservarlo en el puerto como un monumento eterno a su grandeza. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona. A medida que las tablas se pudrían por el salitre, los ciudadanos las reemplazaban por piezas nuevas y resistentes. Poco a poco, clavo a clavo y viga a viga, el material original fue desapareciendo, hasta el más mínimo detalle. Y aquí es donde el mito se convierte en una trampa lógica. Si tras tantos años de reparaciones ya no queda ni una sola astilla del barco que Teseo pisó, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿O es tan solo una réplica que ocupa su lugar? ¿Por qué te cuento todo esto? A principios de los años 2000, el biólogo molecular Jonas Friesen demostró que nosotros somos ese barco. Nuestras piezas también cambian cada cierto tiempo. Usando retratos de carbono 14 en el ADN, Friesen pudo datar la edad de nuestras células.
Estos son los tiempos en los que tarda en renovarse algunas partes de nuestro cuerpo. El revestimiento del estómago se renueva cada 5 días. Es la tabla más castigada del barco. La piel. Estrenamos una nueva epidermis cada 2 o 4 semanas. Los glóbulos rojos tienen una vida de aproximadamente apenas 4 meses. El hígado se reconstruye casi por completo entre 300 y 500 días. Músculos y huesos. El esqueleto se renueva a un ritmo del 10% anual, mientras que los músculos tienen una media de 15 años. Sin embargo, Frisén encontró una excepción: los ovocitos, los óvulos y las neuronas de la corteza cerebral. Estas están con nosotros desde que nacemos. Podríamos pensar entonces, como decía Descartes, nuestra alma se encuentra dentro de estas neuronas, pero a día de hoy varias investigaciones han descartado esa hipótesis. Gracias a la investigación hecha en 1942 por el bioquímico Rudolf Eschenheimer, espero haber dicho bien su apellido, donde usó isótopos para marcar las moléculas, se descubrió que el cuerpo es un estado dinámico. La precisión científica determina que el 98% de todos los átomos de tu cuerpo se reemplazan cada año, y que en 5 años absolutamente todos los átomos de tu cuerpo han sido reemplazados. A través de la respiración, la alimentación y la excreción, los átomos entran y salen constantemente de la estructura celular, lo que se conoce como recambio metabólico. Pero este no es el argumento principal para descartar por completo la teoría de Descartes. Descartes. La neurociencia nos daría la solución a través de la conectómica, disciplina que busca cartografiar exhaustivamente todas las conexiones neuronales del cerebro, creando un mapa estructural y funcional denominado conectoma. Gracias a ello se concluye que la identidad es una propiedad emergente donde la memoria y la personalidad dependen de la potenciación a largo plazo, LTP, un fortalecimiento de la sinapsis. Una neurona aislada no tiene identidad, es solo un procesador de señales. El yo surge de la interacción de millones de neuronas disparando en sincronía. Es una propiedad emergente del sistema. Del mismo modo que el tráfico no está en un coche. El tráfico es una propiedad emergente de una aglomeración de coches. Si quitas los coches, que en este caso vendrían a ser las neuronas, el tráfico desaparece. Pero eso no quiere decir que el tráfico se encuentre o viva dentro de ninguno de esos coches. Además, se estudió también la plasticidad y alteridad química del cerebro, donde se demostró que pequeñas alteraciones químicas en nuestros neurotransmisores, producto de traumas psicológicos o lecciones físicas en áreas como la corteza prefrontal, pueden alterar drásticamente la personalidad, los valores y la memoria de un individuo. Lo que se concluye tras estos estudios es que el yo es un modelo predictivo generado por el cerebro para la supervivencia. Si la identidad fuese una pieza fija, no sería tan volátil ante la química. El yo es el acto de procesar la información a través de la materia que fluye. Volviendo a la paradoja del barco de Teseo, no somos las tablas del barco, seríamos la mismísima navegación. Y si eso te parece poco, prepárate porque se viene momento Black Mirror. ¿Qué pasa? Resulta que biológicamente no somos dueños de nosotros mismos, al menos absolutamente. Bien es sabido que dentro de nosotros mismos coexisten millones de bacterias y parásitos. Si no lo sabías, sorry por el spoiler, pero bueno, pues es así. Pero ¿y si te dijera que estos seres microscópicos definen más quién eres de lo que tú crees? ¿Y si te dijera que tus estados de ánimo, tus gustos, tus inclinaciones a realizar ciertas actividades están completamente influenciados por estos seres? El eje intestino-cerebro es una autopista bioquímica donde el 90% de la serotonina, la química del bienestar, se fabrica en el intestino. Microorganismos como la Prevotella o la Cándida pueden enviar mensajes a través del nervio vago para que sintamos un antojo irresistible de dulce, simplemente porque ellas necesitan ese azúcar para prosperar. También se ha demostrado que trasplantar la microbiota de una persona deprimida a través de las heces a un ratón hace que este último empiece a mostrar apatía. El estado de ánimo acaba entonces siendo una negociación con millones de microorganismos que tenemos en el interior. A este modelo en el cual el ser humano no es un individuo sino un ecosistema se le conoce como holobionte, que es la suma del huésped más los microbios.
Y si esto no te parece para tanto, déjame que te hable de un parásito que se llama Toxoplasma gondii. Este parásito solo puede reproducirse en el intestino de un felino, pero para llegar allí infecta a los ratones, hackeando su cerebro. El ratón infectado poco a poco empieza a perder el miedo y se acerca más y más al gato, sintiéndose atraído por su olor, y así el gato se lo coma. Mi gata no, mi gata es bella. En humanos, este parásito se aloja en nuestras neuronas y altera la producción de dopamina. Estudios sugieren que las personas infectadas pueden volverse más impulsivas o estar más dispuestas a correr riesgos. Si tienes gatos y has notado un aumento de ideas arriesgadas, ahora ya sabes a qué se debe. Si un microorganismo puede alterar el umbral del miedo o la extroversión, cabe preguntarse, ¿nuestra personalidad es cosa realmente nuestra? Ahí dejo la pregunta. Aún así, estoy dispuesto a correr ese riesgo. A esto hay que sumarle la epigenética. No solo se heredan el color de ojos o el color de piel, también se heredan las marcas químicas de los traumas de nuestros antepasados. El estrés o el hambre que vivieron generaciones anteriores dejó notas al margen en el ADN. A veces, la ansiedad o un miedo irracional no es propio, es el eco genético de una supervivencia que no nos tocó luchar. Y finalmente está la dictadura de las glándulas. Un pico de cortisol por el estrés apaga la corteza prefrontal, la zona del juicio y la empatía. En ese momento no somos personas agresivas o frías por esencia, somos una máquina biológica en modo supervivencia. Decidimos con nuestras glándulas mucho más de lo que nos gustaría admitir. Y bueno, tras ver todas esas cosas, la pregunta por el yo se vuelve casi absurda. Los átomos se renuevan cada año, nuestro carácter depende de bacterias que nos manipulan y heredamos en nuestro ADN formas de ser de nuestros antepasados. Entonces, ¿qué somos realmente nosotros? ¿Qué queda en el centro? Si quitamos todas las capas de nuestra biología, ¿qué podemos encontrar en el núcleo? ¿Pero hay un núcleo o somos simplemente esas capas y ya está? Si volvemos un momento a la habitación de Descartes, lo vemos ahí muy seguro de su pienso, luego existo. Y está bien, para él el yo era algo sólido, era el capitán del barco. Pero un siglo después llegaría Hume y cambiaría esto por completo. Desde el punto de vista filosófico, esta idea también se alteraría de una vez y para siempre. Hume dice que cuando mira hacia adentro buscando ese capitán, simplemente no encuentra a nadie en el timón. Solo encuentro percepciones sueltas, un poco de frío, un recuerdo de cuando era niño, un hambre repentina, una pizca de odio, un rayo de luz. Nunca, por más que me esfuerce, puedo pillarme a mí mismo sin una percepción de por medio. O sea que para Hume no somos una cosa que piensa, sino un haz de percepciones, en un flujo que no para. Imagina un teatro musical donde las escenas pasan volando, entran actores y bailarines, cambian el decorado, hay drama, luego comedia. Hume nos diría que no existe el edificio del teatro, solo existe el desfile, esa actuación, el baile. El yo es solo una etiqueta, un cuento que nos inventamos para no volvernos locos, una ficción de la memoria para intentar darle un sentido de serie a lo que en realidad son fragmentos sueltos y caóticos. La memoria sirve así de pegamento que hace que todo encaje. El yo es la narrativa coherente de todo ese desfile. Y aquí es donde la cosa se pone mejor, atención, porque si Hume nos dejó a la intemperie sin edificio donde refugiarnos, ahora viene Freud y nos da el tiro de gracia. Básicamente nos dice que lo que creíamos el director, ese yo supremo y tan importante, en realidad es un pobre diplomático agotado. Estamos allí en medio de un fuego cruzado. Por un lado, los gritos del ello, esos impulsos brutos, la rabia, el deseo sexual, el hambre y todo lo que traemos de fábrica con nuestra biología. Y por otro lado, el superyo, que son las reglas, lo impuesto por la sociedad y ese uniforme que nos ponemos para encajar y ser aceptados y queridos por otros. Y aquí estamos nosotros en medio de todo este caos, intentando que nadie se mate, negociando cada segundo para no saltar por los aires. Ya basta. Realmente nuestra identidad no es una esencia pura, sino el residuo de todo ese conflicto. Somos lo que queda tras una batalla que realmente ni siquiera entendemos del todo, porque está sucediendo allá abajo, en el sótano,
en nuestro inconsciente. Y al final no somos los dueños de la casa realmente. Somos quienes limpian los platos después de una fiesta a la que ni siquiera nos han invitado conscientemente. Y luego viene Carl Jung con su concepto de persona. Y me gusta mucho porque en latín la palabra persona significa máscara. Y es precisamente de lo que él habla. Estas máscaras las usaban los actores clásicos para interpretar un papel y así pudiera ver la gente a quién estaba interpretando. Precisamente eso es lo que nos pasa ahora. Jung dice que constantemente nos ponemos una máscara y todos nos hemos fabricado una. Necesitamos ponérnosla para poder convivir en sociedad, para interactuar con el mundo, para no ir en carne viva por la calle. Pero aquí es donde la cosa se pone complicada. El peligro real no es llevar la máscara, sino es olvidarte que la llevas puesta. A veces, quien soy en mi trabajo o ese personaje que proyectamos en las redes sociales acaban pegándose tanto a la piel que se acaban fundiendo con ella. Y el drama viene cuando en un momento de lucidez o de crisis existencial intentas despegarte de ella, quitártela y te das cuenta que duele mucho. Porque realmente ya no te estás quitando una máscara, te estás arrancando parte de tu piel. Llega un momento en que ya no sabes cuándo terminas tú y cuándo empieza el disfraz. Y aquí surge la crisis de identidad, cuando esa máscara y luego lo que dejamos en el sótano, esas sombras de lo que realmente somos y escondemos ante la sociedad, chocan y se encuentran una a la otra. Y para terminar de rematarlo todo, viene una vez más nuestro colega Bauman. El mes pasado ya hablé de él con El amor líquido, dejo aquí por ahí el minuto, y justamente con su concepto líquido también se centra en el ser, refiriéndose a esta identidad como identidad líquida. Nuestra identidad ya no es sólida como antes. Ahora se nos escurre de entre los dedos. Vivimos en un mundo donde todo cambia constantemente. Trabajos, mudanzas, amores, todo cambia. Y en esa vorágine de cambio cuesta identificar realmente qué somos nosotros. Lo más loco de todo es que a día de hoy ya no buscamos quiénes somos para asentarnos y descansar, sino al revés. Nos da miedo fijarnos. Evitamos comprometernos con una sola versión de nosotros mismos para seguir fluyendo como todo está fluyendo. Y es normal. Por si acaso el mundo cambia mañana, es obvio que no nos queremos quedar obsoletos. La identidad ha dejado de ser ese puerto seguro al que llegas para convertirse en una tarea constante y agotadora. Hemos pasado a ser nómadas de nuestra propia esencia. Cambiamos de piel tan rápido que ni siquiera dejamos que la anterior se deje de secar para arrancárnosla. Pero hoy en día nos hemos topado con algo más. La tecnología nos está enfrentando a un espejo distinto. La identidad está adquiriendo nuevos significados y con ello nuestra forma de entendernos está cambiando a pasos agigantados. Imagina ahora una cabina de cristal, un teletransportador. Entras, una máquina escanea cada uno de tus átomos, destruye tu cuerpo y envía esa información a la velocidad de la luz a una base en Marte. Allí, otra máquina te reconstruye totalmente igual, con tus miedos, tus recuerdos, ese primer beso que te dieron y esa cicatriz que tienes en la rodilla. Para el que te ve llegar, eres tú. Para el que acaba de despertar en ese otro mundo, también eres tú. Pero ¿qué pasa si la máquina falla y no destruye el cuerpo original? Ahora hay dos seres con la misma conciencia reclamando ser el mismo yo. El filósofo Derek Parfit planteó este relato para dejarnos la siguiente reflexión. Tanto como si uno es el original y el otro es la copia, o como si los dos son los originales o los dos son las copias, realmente da igual. Lo que importa es la continuidad. Si la melodía deja de sonar en un instrumento para empezar a sonar en otro exactamente igual, somos la misma melodía. La música sigue viva. El envase es lo de menos. No somos el piano, somos la canción. Y esto a día de hoy ha dejado de ser una paja mental de ciencia ficción. Hace pocos días, el equipo a cargo del proyecto Flyware terminó de mapear cada pequeña conexión del cerebro de una mosca de la fruta. 130.000 neuronas y millones de sinapsis convertidas en un plano digital para crear una copia digital de la mosca. Esta mosca simulada vuela, busca comida y huye de los peligros igual que la de carne.
Y si lo hemos hecho con una mosca, es sencillo pensar que nosotros seremos los siguientes de la lista. Si la ciencia es capaz de copiar cada conectoma de nuestro cerebro y reproducirlo digitalmente, pasaremos a ser archivos exportables y descargables. Pero mientras esperamos nuestra invitación a San Junípero, está ocurriendo aquí y ahora algo que merece toda nuestra atención. Y tiene que ver con unas pequeñas cajitas negras mágicas que siempre llevamos con nosotros a todos lados. El filósofo Byung-Chul Han, lo siento si no lo he dicho bien, dice que el smartphone se ha convertido en el rosario digital del siglo XXI. Al igual que el objeto religioso, lo tocamos y lo acariciamos en cada momento de vacío. No para rezar un dios, obviamente, sino para confirmarnos y reafirmarnos a nosotros mismos. Hemos dejado atrás el Homo sapiens para convertirnos en el Phono sapiens. El móvil ya no es un aparato que tienes, es un órgano vital que te ha crecido fuera del cuerpo. Por eso, cuando nos falta, no sentimos que hemos dejado atrás un objeto o que se ha perdido. Sentimos que nos han extirpado una parte de nosotros mismos. Además, gracias al Big Data, tu móvil o celular puede saber de ti más de lo que incluso tú mismo conoces de ti. A través de tu ubicación, de tus rastros, de tus silencios y de tus búsquedas y obsesiones digitales, han creado un gemelo digital. Datos en un servidor que saben qué vas a desear antes que tú mismo sientas el impulso. Nuestra identidad ya no está solo dentro de nuestro cráneo. Gran parte de lo que somos, nuestros gustos, nuestros miedos, nuestras decisiones futuras, se procesa en un diálogo constante entre nuestras neuronas y un algoritmo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos. Pero el código no solo nos rodea desde fuera a través de un algoritmo, sino que ahora también nos invita a entrar dentro de él. La realidad virtual se ha convertido en el laboratorio definitivo de la identidad. Porque allí dentro ya no miramos la pantalla, habitamos la pantalla. Y al hacerlo, descubrimos que nuestro cerebro es un gran ingenuo. Cuando cruzas esa frontera, el yo se vuelve algo plástico, casi líquido. Existe un fenómeno llamado el efecto proteo, la evidencia que nuestra personalidad empieza a mutar para parecerse al avatar que llevamos puesto. No es que interpretes un papel, es que te conviertes en él. Si tu máscara digital es más alta, tus negociaciones se vuelven más agresivas. Si tu cuerpo virtual parece más sabio, tu forma de razonar se vuelve más analítica. ¿Por qué caemos en la trampa tan rápido? Porque el cerebro es un procesador de probabilidades, no de verdades. Es la famosa ilusión de la mano de goma. Si el cerebro ve que una mano virtual se mueve como la suya, decide, por pura coherencia de los sentidos, que este objeto externo le pertenece. Y puede sentir dolor por un grupo de píxeles o por un trozo de plástico. Esto nos dice que la frontera de nuestra piel es una mentira. El cerebro está diseñado para expandirse, para adoptar herramientas y códigos como si fueran parte de su propio cuerpo. Si me preguntas a mí, no estamos perdiendo el yo en la tecnología. Nuestro yo ha descubierto que su envase original quizá le puede quedar pequeño. Y hemos llegado al final. Hemos pelado la cebolla capa tras capa, buscando ese núcleo sólido que nos diera la respuesta definitiva. Hemos quitado las capas de la biología, del uniforme social, de la filosofía, de lo que dice también el código de nosotros, y al final nos hemos quedado con las manos vacías. Y aquí es donde recordamos a nuestros nobles y buenos amigos, los budistas, y su anatta, o no yo. Nuestra obsesión por buscar algo fijo y eterno dentro de nosotros es precisamente la base de nuestro sufrimiento, porque no hay nada que encontrar. La paradoja es que buscamos nuestra identidad como si fuera un sustantivo, cuando en realidad es un verbo. No solo somos un objeto que se mueve por el tiempo, somos el movimiento mismo. Es como cuando ves a alguien bailar en un musical. ¿Dónde termina el bailarín y dónde empieza el baile? Si la música para y el cuerpo se queda quieto, el bailarín desaparece. Solo existe mientras hay movimiento. Y eso es lo que somos. Somos el equilibrio imposible de un barco que cambia sus maderas mientras navega. Somos el proceso, el flujo, la transición. No somos alguien, somos el acto de estar siendo. Aceptar que no hay ningún capitán de barco en los puentes de mando no es ninguna derrota.
Si no hay un yo tallado en piedra, entonces no hay un guión que tengamos que seguir obligatoriamente. Podemos intentar dejar de ser alguien para simplemente ser. ¿Y saben qué les digo? Que me quedo con este vacío. Un vacío que realmente no es ausencia, sino pura posibilidad. Y no necesito que mi identidad sea una fortaleza, sino un espacio abierto. Al final, después de tanto buscar, nuestra identidad no estaba en ninguna de las capas, ni tampoco en lo que hay debajo de ellas, sino en el propio hecho de ir atravesándolas. No somos el espectador, Ni el director, ni el bailarín. Ni el teatro. somos simplemente el baile.